Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien? Buenas noches, sí se escucha. Buenas noches, sí. Hola doctor, Bueno, buenas noches. buenísimo. ¿Se escucha? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Se Bien, escucha ¿usted? perfecto? Bueno, vamos. Bien, por suerte, gracias por preguntar. Contento después del sábado, pero Me imaginé no que sé lo si iba a me lo pregunta por decir. eso. Me imaginé que lo iba a decir y Sí, por no. eso mi sonrisa, porque sabía que iba a venir el comentario. A mí me Claro, tocó perder, así que no igual, soy claro. independiente, por las dudas, no soy independiente, no Y sea bueno, cosa pero que... solito te metiste ahí, solito te Y yo metiste. pregunté cómo está, ese fue el problema. Ahí estaba el tema, ahí estaba el tema. Qué truchada, me dice Dayana Suárez. Sí, bueno, es ser Dayana, debe ser de ¿Cómo que Independiente. truchada? Lamento, fue un no penal, pero ¿a dónde está Dayana? Ahí está, ahí la veo. Sos Me dolió, Independiente, profe. Dayana, evidentemente. Me dolió mucho. Te dolió, y bueno. Vos no sabés que a mí lo bien que me hizo, pero bueno, son maneras de ver las cosas. Igual el no penal es hasta ahí. Justo para el cumpleaños de mi hermana, era el 11. Nah, eso no es penal ni a palo, ni acá ni en la China. Bueno, Pero como pero usted es de el Boca y jugador de quizás Independiente como le han levanta el regalado muchos brazo. penales, puede... Nah, bueno. Fue más avivada del delantero, Sí, nada también más. tenía los botines. Y bueno. No, bueno, cuando no es... ahí ya después se convierte en una cuestión ética si hay que meter el penal, hay que patearlo afuera o entregárselo al arquero. Nada, hay que meterlo. Vamos Aldo Civi. Aldo Civi no le fue tan bien. No. Pero bueno, ¿cómo estamos? Y eso Así que que no Dayana éramos Suárez, 9, ¿no? pobre. Eso que no quedamos 9 para jugarlo. También otro recuerdo para los del rojo, ¿no? ¿Quién está hablando ahí? Oscar. No escucho a quién habla. Oscar Cortés. Oscar. También de la academia. Sí. Sí, te veo. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿se escucha bien ahí? Hay pocas cámaras encendidas, van quedando pocos elementos estables. Tengo la conexión medio inestable. ¿Se escucha bien o se corta? No, se escucha bien. Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, buenísimo. Hay varios, decía, con la cámara apagada, sería bueno si son tan amables de encenderla, así por lo menos nos vemos, compartimos en este espacio, aunque sea, dialogamos o nos interrelacionamos de esta manera por acá. Y si les parece, empezamos con la clase de comercial. Hoy estuve pensando, y me parece, voy a hablar con Sandra a ver qué le parece, pero me parece que securitización no vamos a tomar en esta primera parte, por una cuestión de complejidad y que por ahí está más relacionado, más allá de que un tema de derecho bancario, por ahí lo vamos a estudiar más tranquilos cuando veamos bolsa, entonces ya ese temita, porque si empezamos a complejizar con securitización, lo explicamos, no hay ningún tipo de problema, pero no lo vamos a tomar, no vamos a hacer preguntas de securitización. Ahora, si les parece, salvo que les haya quedado alguna duda de lo anterior, arrancamos, si están de acuerdo, con el módulo que sería de bancos, y explico, en la medida de lo posible, cuenta corriente mercantil, ex cuenta corriente mercantil o cuenta corriente bancaria, si es que quieren. Si no, vemos otro tema, no hay ningún tipo de problema. Pero me parece que ya estaría bueno empezar con bancos como para que ustedes empiecen a analizar y ver cómo funciona la estructura normativa y lo que nosotros llamamos las normas de estructura y las normas de coyuntura de la ordenación bancaria. ¿Sí? Debo todavía trabajo de Acosta, voy a ver si mañana en la Cámara lo bajo, o el jueves, porque mañana tengo elecciones. No,
bajo el artículo y se los envío al grupo de Telegram, así lo pueden leer ahí. Nosotros habíamos dicho el otro día que el derecho comercial, básicamente muchos de los módulos, van a ver ustedes por el programa que casi todos los módulos tienen una palabra en común. Si ustedes analizaron uno a Telegram, bueno, hay un link, Alcira, hay un link que tenés que bajar el programa, y si no, hay un link que lo pasó Sandra, pero creo que se los pasó a casi todos así. Casi todos los módulos de derecho mercantil tienen un denominador común. ¿Sabe cuál es el denominador común? Fíjense cómo empieza cada bolilla, después de la bolilla 5 o 6. Mercado de crédito, mercado de capitales, mercado de transporte, mercado asegurativo, ¿sí? Bueno, ahora no tenemos defensa de la competencia, pero el denominador común es el mercado. Y mercado no es una palabra jurídica. Mercado es una palabra de técnica económica, porque el mercado es algo invisible, no es un sujeto de derecho el mercado. ¿Por qué es algo invisible? Porque es el lugar donde confluyen la oferta y la demanda, ¿sí?, de activos. Es decir, de lo que estábamos hablando la otra vez, ¿se acuerdan? ¿En torno a qué? En torno a no solo a la captación, ¿sí? B más I también, pero eso ya está relacionado con el mercado de capitales. Pero mercado de capitales está. Entonces, ¿mercado qué es? Es un término económico, es un término de las ciencias económicas, que también son ciencias sociales, y que significa que confluyen en ese lugar la oferta y la demanda de algún producto o de servicio, y que técnicamente ahí es donde aparecen las unidades superavitarias y las unidades deficitarias. Es decir, la unidad superavitaria, ¿qué va a hacer? Va a ahorrar. Y la unidad deficitaria, ¿qué va a hacer? Reclamar o demandar dinero. Entonces, a partir de ese concepto empiezan a funcionar, por una cuestión de lex mercatoria, arranca como una cuestión de lex mercatoria, diversas actividades que están relacionadas con cada una de esas actividades. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros necesitamos financiamiento, como idea básica, cuando necesitamos financiamiento tenemos que recurrir a alguien que tenga ese financiamiento, porque propiamente no lo pudimos tener. Es decir, hay una insuficiencia del órgano o del sujeto que necesita financiarse para llevar adelante su emprendimiento y no tiene la plata. Y entonces, ¿a quién recurre? Y podría comprarse una máquina de hacer dinero. El problema es que no lo va a dejar el Estado. ¿Estamos? No se puede, porque eso es monopolio del Estado. Entonces, tiene que recurrir a alguna actividad legítima. ¿Para qué? Para que justamente pueda financiarse. ¿Y por qué ocurre el tema del financiamiento? Porque no tiene liquidez. Al no tener liquidez, es decir, no tiene circulante, no tiene plata, puede tener muchos créditos, pero no tiene liquidez. Entonces, la liquidez, ¿qué significa? En términos contables, es el dinero disponible que tengo en caja o los activos corrientes fácilmente liquidables en el plazo de un año, en términos contables. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre, yo tengo que recurrir a algún sujeto que se dedique a venderme el activo financiero que estoy necesitando. Si es al mercado de crédito, pues recurriré a un mercado estandarizado, institucionalizado, denominado banco o entidad financiera, que me permite a mí acceder a ese crédito. Por eso decíamos que la característica de ese mercado, del mercado de crédito, era que la captación de dinero era por intermediación. ¿Por qué? Porque lo establecía el artículo 1 de la ley 21.526 de entidades financieras. Como contraposición a eso, decíamos que la captación en el mercado de capitales no era una captación indirecta o por intermediación, era una captación directa. ¿Por qué? Porque el que necesitaba el dinero captaba directamente del ahorrista. Sí, de allí la diferencia de los contratos, ahora los vamos a ver. Captaba directamente del público ahorrista, ya sea en el mercado primario o en el mercado secundario, bursátil o extrabursátil, los fondos que yo necesito para llevar adelante
el emprendimiento. Muchos de esos fondos terminan ligadas conexamente y directamente a lo que son las cuestiones societarias. ¿Por qué? Porque muchas de ellas consisten o en la ampliación de capital por vía de una emisión accionaria, si son sociedades por acciones, ¿sí? Por ejemplo, una sociedad anónima es una sociedad por acción, o por vía de la emisión, si es un título de participación, o por vía de la emisión de títulos de deuda, que son, por ejemplo, las obligaciones negociables. Lo comento al pasar porque lo vamos a ver para el segundo parcial, en el segundo segmento, pero sepan ustedes que básicamente todo apunta a la misma manera, a una misma cuestión, que es que financiarse. De allí tiene origen el tema de la securitización, porque la securitización hace un tándem, se pivotean en los dos mercados, tanto en el mercado de crédito como en el mercado de capitales, a veces con alguna complejidad muy menor y otras veces con una complejidad supina. ¿Por qué? Porque establece establece mecanismos de ingeniería financiera muy finitos que solamente lo pueden hacer licenciados en economía o contadores, no lo pueden hacer abogados, salvo que estudien mucho y muy preciso, abogados que se especialicen en esa cuestión. ¿Sí? Sí, obviamente harán los contratos los abogados, pero las cuestiones complejas de técnica financiera, de cálculo financiero, esas las tiene que hacer o un actuario, o lo tiene que hacer un licenciado en economía, lo tiene que hacer un contador. O, obviamente, todo lo que se desprenda de las ciencias económicas. ¿Sí? Dicho esto, por eso en cada mercado que nosotros empecemos a analizar, vamos a empezar a analizar lo que nosotros denominamos las normas de estructura y las normas de coyuntura de los mercados. Cuando nosotros ingresamos al mercado bancario, nosotros decimos que las normas de estructura del mercado bancario y las normas de coyuntura son las siguientes. En las normas de estructura hay hay dos principales. Una es la Carta Orgánica del Banco Central, ¿sí? Yo digo esto y después desarrollo la parte histórica brevemente como para que ustedes entiendan cómo venimos o cómo llegamos a este sistema financiero. La otra es la Ley de Entidades Financieras, la Ley 21.526. Esas dos son normas de estructura. La tercera norma de estructura es la ley de defensa de los consumidores y usuarios, y obviamente el Código Civil y Comercial, que también establece un capítulo específico sobre normas relativas a los consumidores y usuarios de contratos bancarios. ¿Sí? Por el contrario, las normas de coyuntura pueden ser normas de emergencia, por más que sean de orden público, pueden ser normas de emergencia o las reglamentaciones administrativas del Banco Central. También están dentro de las normas de estructura, no lo vamos a ver ahora, pero hay todo lo relativo a los títulos de crédito, por ejemplo, la ley de cheques, la 24.452 modificada por la 24.760, esa es una ley específicamente sobre un contrato y sobre un título de crédito que emerge del sistema bancario, que es la cuenta corriente bancaria, y que es la ley que a su vez, esa ley, en los últimos artículos, establece una delegación legislativa por parte del Poder Legislativo al Banco Central de la República Argentina para legislar y reglamentar todas las cuestiones referentes a lo que es el servicio de cheque. En donde, por vía de una comunicación de estructura, ahora explico lo de las comunicaciones y lo de las celulares, ¿sí? Que es la aplicación A3240 o PASI, que son circular, y es una circular, es circular o PASI, es decir, reglamentando las operaciones pasivas, entre ellas la cuenta corriente bancaria. Cuando nosotros nos metemos en las normas de coyuntura, la norma de coyuntura por su propia naturaleza es una norma que no está destinada a perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Porque es coyuntural. Justamente es no intermitente, pero sí es temporaria. No es permanente, no es de carácter permanente. ¿Sí? Algunas normas de emergencia son de esa naturaleza. ¿Cuáles, me va a decir Cataldo? A ver, tírame. El decreto 320 de /20 sobre coronavirus y sobre pandemia es una norma de coyuntura
bancaria. ¿Por qué? Porque disponía el aplazamiento de los vencimientos de los créditos prendarios o hipotecarios con UVA, y disponía también el aplazamiento no solamente de los contratos de locación, sino también el de tarjetas de crédito. ¿Sí? Hay una comunicación del Banco Central, hay dos comunicaciones del Banco Central, donde se refinanciaron al 30 de abril y al 30 de septiembre de 2020 los saldos de tarjetas de crédito. Era una norma de adecuación obligatoria. Si Con no se independencia de pagaba que el las partes saldo, hacían, el Banco Central dijo, si el saldo no se pagaba, se financiaba en 12 meses financiaba en con una 12 espera cuotas. de 3 meses, en 9 cuotas y en 12 cuotas, y además, en realidad las 12 cuotas eran mentiras, eran 9 cuotas, porque en realidad Eran 9 con 3 meses de los 3 primeros gracia. meses eran espera. Eran espera de 3 meses, pero ¿qué hacía también esa acordada? Perdón, esa comunicación y circular. Lo que hacía era limitar el tope de los intereses en la tarjeta de crédito, básicamente. ¿Sí? Que esto ya no es materia nueva, sino que viene dado por la ley específica de tarjeta de crédito, que es la 25.065, y que es un contrato de crédito bancario, vamos, por más que sea un contrato conexo. Dicho esto, nosotros tenemos que empezar a abordar el tema del módulo bancario diciendo, ojo, la actividad bancaria no es una actividad igual en todos los lugares del mundo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo nos posicionemos nosotros frente a la actividad bancaria, nosotros vamos a ver que en el mundo básicamente hay dos modelos. Está la banca especializada y está la banca general, es decir, la que hace de todo. La banca especializada, ¿qué significa? La banca especializada significa que no es lo mismo un banco comercial que un banco de desarrollo, que un banco financiero, que un banco de inversión. Es decir, cada banco se dedica a un rubro en particular. La banca general hace de todo. También toma seguros, es broker de mercado de capitales, todas esas cuestiones. En el sistema existe, es un sistema de banca universal, se lo conoce. Nuestro sistema es un sistema mixto, porque tiene de las dos. Tiene el sistema en parte universal y en parte especializado, porque la ley de entidades financieras regula los determinados tipos de bancos que existen. Porque existen los bancos comerciales, las cajas de crédito, existen los bancos cooperativos, existen los bancos de inversión, existen los bancos de financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer posicionamiento es ese. Ahora, la segunda cuestión del sistema bancario es que en realidad el sistema bancario es también por el cual se desarrollan no solamente operaciones internas o domésticas, sino que también se desarrollan operaciones internacionales. Casi todas las operaciones de comercio exterior se realizan por vía de bancos. ¿Por qué instrumento? Por vía del crédito documentado, o del préstamo documentado o crédito documentario, que se conoce, ¿sí? Que en nuestro país lo conocemos así, pero que en otros países tiene otro nombre, como por ejemplo en Estados Unidos se conoce con el nombre de Trust Receipt, ¿sí? El Trust Receipt, que es una suerte de garantía que se genera sobre las mercaderías, o también el contrato de forfaiting, por ejemplo, es una manera, es una aplicación específica o derivada en una parte de lo que es el crédito documentario. Pero más allá de esta cuestión, tampoco en todas las economías del mundo existen los bancos centrales. Son decisiones de política económica. Si ustedes lo ven a Milei, van a ver que él está en contra de los bancos centrales porque dice que son los que generan, desde el punto de vista de la visión monetarista, son los que generan todos los problemas de inflación. Y puede ser cierto. Lo que pasa es que también nosotros vivimos en un país muy particular donde debe haber habido pocas épocas en donde hubo series de inflación muy bajas, y la década en la que hubo series de inflación muy baja en la Argentina, que fue la década del 90, fundimos la industria nacional. Con lo cual, somos así, pegamos como bandazo, como dicen los gallegos. Entonces, es delicada la cuestión de la política económica, y creo que le falta contagiarse de COVID nomás a la economía, y ya se contagió, y viene del año pasado dura, y este año va a ser más duro, y esto es efecto cascada, no es que es
No es como en análisis técnico económico que uno ve el grafiquito y pegan la volatilidad, pega las curvitas para arriba y empieza a remontar. Eso es difícil, es muy difícil. Porque esos son grafiquitos, pero en la actividad diaria es difícil generar empleo, generar situaciones prósperas de... lo nombraste a Milei y estamos listos. No, a mí no me gusta el Milei, pero bueno, él dice que el problema es el Banco Central, ¿sí? Como economista es bueno, ahora, que uno comparta o no su corriente ideológica es otra cosa. Pero él sostiene, los que estudiaron economía me van a saber entender, que la cuestión monetarista, es decir, aquella que se encarga del valor de la moneda, es una de las funciones principales del Banco Central. Mantener o preservar el valor de la moneda. La Carta Orgánica, después lo vamos a ver, pero esa fue una de las grandes modificaciones que hubo en el año 2012 por vía de la ley 26.739, que modificó la ley 24.144 de Carta Orgánica del Banco Central, en donde justamente cambia el principio rector del Banco Central y ya no es solamente el valor de la moneda del Banco Central, ¿sí? Es propender al desarrollo social progresivo y estable, uno de sus principales pilares. Pero lo que quería decir, antes de meterme en eso, era otra cuestión, y que a nivel internacional, como los bancos son los que, por medio de los cuales se realizan todas las operaciones de comercio exterior, acá existe algo importante que hay que nombrar y que fue el acuerdo de Bretton Woods. En el año 1944, Bretton Woods es una ciudad, es una localidad de Estados Unidos, en donde entre los días 1 de julio y 22 de julio de 1944 se realizó una conferencia monetaria internacional para salir del sistema, para salir de un sistema proteccionista que imperaba en la época desde después de la Primera Guerra Mundial, es decir, 1926 básicamente, 1916, perdón, en adelante. Ustedes saben que la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, se llevó puesta la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente inmediato de la ONU. Entonces, las Naciones Unidas crean esta conferencia en plena Segunda Guerra Mundial, 1944, y aparece Bretton Woods. Y básicamente había dos sistemas para ir al librecambismo, dos sistemas de regulación. Uno era el sistema patronoro, que era propuesto por Inglaterra o Gran Bretaña, y el que lo había dibujado, por decirlo de alguna manera, el creador, el ideólogo, el generador de eso, uno después se ríe de tantas cosas y ve que hay tantos eufemismos. Es un señor que se llamaba Sir John Maynard Keynes. No sé si le suena el keynesianismo. Él fue el que estableció el sistema patronoro. Como contraposición al sistema patronoro, Estados Unidos propuso otro sistema. Ya sabrán cuál ganó. No se los voy a spoilear, pero todas las operaciones se realizan en dólares estadounidenses, así que se imaginarán cuál ganó. El sistema que propuso Estados Unidos era un sistema de valor de referencia al dólar en base a las reservas de petróleo y activos, ¿sí?, que estaban relacionados con lo que necesitaba Estados Unidos para levantar. Entonces, porque Estados Unidos no siempre se dedica a hacer armas y vender armas, también consume petróleo propio o de otros lugares del mundo. Entonces, ese sistema fue el que ganó. Ese sistema eligió básicamente hasta el año 70. Después siguió utilizándose, pero después empezaron a aparecer los bloques, o sea, después no, conjuntamente con eso empezó a aparecer también en 1955 lo que fue el Tratado de Roma sobre el carbón, el acero, que dio origen a la Comunidad Europea, ¿no? Hoy en día, Unión Europea, que son los sistemas de integración regionales en sus 4 fases. No todos tienen las 4 fases, el único que está tendiendo a llegar a las 4 fases es la Unión Europea, pero el Mercosur no está todavía en esas fases, pero aparecen esos sistemas en donde también rigen, saben que está el euro como unidad de medida para todo lo que ingrese a la zona económica europea, salvo Brexit, ¿no?
Pero todo esto forma parte también del sistema financiero. Y lo que quería decir, como consecuencia de esto, es que una vez determinado que las operaciones internacionales se utiliza el patrón dólar, lo que también aparecen otros organismos que empiezan y otras conferencias que empiezan a regular la actividad bancaria, porque por vía, se dieron cuenta de que por vía de la actividad bancaria lícita se blanqueaban muchos negocios ilícitos. Básicamente son 3 los que se blanqueaban. 3 o 4 negocios ilícitos: la trata de personas, blanqueo de dinero proveniente de la droga, es decir, todo lo que es lavado de activos, ¿sí? O money laundering, como se conoce en el mundo de la investigación internacional, el lavado de dinero proveniente de todas esas actividades que son ilícitas, obviamente. A partir de ahí empiezan a aparecer los que se denominan, o a partir de ahí, empieza a haber un concierto internacional con los que se denominan las reglas del Comité de Basilea, ¿sí? En Suiza, Basilea, Suiza, en donde aparece la convención, la 1, la 2 y la 3, en donde se va incrementando, y estas reglas de Basilea son normas que adoptan los bancos centrales para ir achicando la posibilidad de ingresos de fondos ilícitos al sistema legal. Entonces, por eso aparece lo que hace la UIF, por ejemplo. La UIF lo hace como consecuencia de los tratados internacionales que suscribe la República, que incluso, si ustedes van al Banco Central, que la página del Central es www.bsra.gov.ar, y ahí aparecen, ahí hasta incluso se modificó el sistema de llevado de contabilidad, porque tienen que ser las normas conforme a las técnicas internacionales tendientes a evitar el lavado de dinero como consecuencia de actividades ilícitas. Pero esto no es solamente acá, esto es en todo el mundo. De lo que se encargan estos generalmente son los bancos centrales y las procuraciones del Tesoro, que son las que bajan los lineamientos para detectar en dónde se puede haber lavado de dinero, como consecuencia de esto que hablábamos. Esto es importante porque hoy en día el Banco Central aplica las convenciones de Basilea. O sea, ¿cómo las aplica? Directamente por vía de su reglamentación. Ahora, ¿cómo reglamenta el Banco Central? Porque casi todas las reglamentaciones del Central son normas administrativas de derecho público, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Carta Orgánica del Banco Central, 24144, modificada por la 26739 y sucesivas, en realidad la Carta Orgánica es de orden público, esa no se puede modificar. Y esa carta dice que el Banco Central es un organismo autárquico. Ustedes no sé si vieron administrativo todavía, pero vieron que en administrativo los entes públicos pues tienen distintas calificaciones. Una de ellas es el ente autárquico, ¿sí? El ente autárquico es que justamente es un ente independiente, pero que económicamente depende de otro, no tiene autonomía, ¿sí? No es lo mismo el ente autónomo que el ente autárquico, que el ente o la persona pública no estatal. Esta es una persona pública estatal. ¿Estamos? Cuando el banco reglamenta por vía de 2 cuestiones: de las comunicaciones y de las circulares. Las comunicaciones se titulan o comienzan con una letra. Cuando la ley dice que es cuando la reglamentación aparece que es la comunicación, existen 4 tipos de comunicaciones: A, la B, la C y la P. La A son normas de estructura permanentes que se regulan por vía de la comunicación, ¿sí? La B son normas transitorias que modifican las normas permanentes o de estructura. La C son normas informativas que se disponen por vía del Banco Central al resto de los bancos, y las P son comunicados de prensa del Banco Central. Por su parte, eso me denota a mí, si yo ya veo comunicación A, yo ya veo que es una norma de estructura bancaria, que esa está destinada a permanecer. Eso viene acompañado después con números, ¿sí? Pero además de los números, aparecen lo que se denominan las circulares.
Y las circulares es la que nos indica a nosotros los temas que regula esa comunicación. Por ejemplo, comunicación A, 3240, circular o PASI, me diciendo a mí que es una norma permanente de estructura reglamentaria de un contrato pasivo, que es la OPASI, las operaciones pasivas, por eso es circular o PASI, y después me tirará el número. El número es A2, supongamos, A1, es la primera vez que se reglamenta esa situación. Y después de ese número viene otros números en donde puede decirme a mí la cantidad de normas que modificaron esa resolución. Entonces, obviamente, además de estas, el banco también dicta resoluciones. ¿Por qué? Porque el directorio dicta resoluciones en casos concretos, como por ejemplo son los casos de exclusión de activos y pasivos. En los términos del artículo 35 bis y ter de la ley 21.526, que vamos a tratar de desarrollar después lo que es la exclusión de activos y pasivos, ¿sí? Que es un sistema complejo, pero que necesitamos saberlo porque es el que más se usa en la reglamentación bancaria. ¿Hasta acá vamos? ¿Hasta acá vamos? Imaginen si sumamos securitización a esto, nos pegamos un tiro todo, con lo cual vamos a darle el regalo de Navidad por anticipado. Eso sí, como dice el Martín Fierro, no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague, así que para el segundo parcial, adentro. ¿Se va entendiendo? ¿Se entendió lo de las comunicaciones circulares? Es simple. Googleen ustedes, pongan BCRA, y ahí el mismo BCRA les dice qué es lo que significa cada una de ellas. ¿Se va entendiendo? En ese rol de superintendente, por decirlo de alguna manera, aparecen dos sistemas en el derecho internacional bancario, por decirlo de alguna manera, que son el sistema de la banca privada y el sistema de la banca estatizada. Nosotros tenemos un sistema de banca estatizada. Cuando nosotros hablamos de un sistema de banca estatizada, no estamos hablando de un sistema en donde los bancos sean todos públicos, que es otra cosa. En un sistema de banca estatizada, lo que significa es que el poder de contralor de la actividad bancaria la tiene el Estado. Por eso reglamenta por vía de un órgano autárquico o de un ente autárquico que es el Banco Central, que está constituido por directores, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la Carta Orgánica del Banco Central, a cuáles son las funciones del Banco Central, a cómo está constituido, a quién designa. Obviamente designa el presidente de la Nación, designa a los directores del Banco Central y generalmente al presidente, con acuerdo del Senado. Es como si fuese un juez, tiene el mismo procedimiento de selección, necesita de ciertas mayorías y para removerlo también. Si no renuncia, tiene que removerlo por la manera en que lo dice la ley. ¿Sí? La Carta Orgánica del Banco Central se dedica a eso y a decir cuáles son las funciones del Banco Central. Obviamente, ¿por qué? Porque el Banco Central tiene funciones de superintendencia en diversas materias. ¿En cuáles? En todas las materias que regla conforme a su atribución. ¿Cuáles son esas materias? Superintendencia sobre entidades financieras, superintendencia monetaria, superintendencia cambiaria. Por eso el control de cambios lo tiene el Banco Central. Por eso, ¿qué sería el control de cambio? ¿Cuánto está el valor del dólar? Ese sería el control de cambios. ¿Sí? El control de cambio en términos económicos significa cuánta moneda necesito de la mía de curso legal para adquirir una moneda extranjera. Moneda que no es de curso legal. Entonces, eso es lo que significa control de cambio. Por eso nuestro control de cambio, más allá de este avatar, tradicionalmente fue un control de cambios libre, tradicionalmente, con banda de flotación sucia, se decía. ¿Por qué? Porque el central intervenía en el mercado para regular el valor del dólar. Entonces, no caigan en esa mitología o en esos mitos del derecho o del derecho no, esto es más político que otra cosa por ahí, de que la mano invisible del mercado y el neoliberalismo. Son cosas
que son todas mezcladas. Lo de la mano invisible del mercado aparece en un libro de Adam Smith que se llama De la riqueza de las naciones, y que ahí es donde él propone esa situación. Ahora, de ahí a que todos los estados tengan libre mercado en materia cambiaria, no es así. Y no es consecuencia de una política de que sean neoliberales, porque también hay sistemas, estos sistemas son sistemas de contralor del propio Estado para saber cuánto vale su moneda. ¿Por qué? Porque su moneda la tiene que medir con otra moneda, que existe algo que se llama balanza de pagos en un Estado, que son todos los ingresos y todos los ingresos en dólares, que es la moneda en la que se usan las operaciones internacionales. Por eso generalmente van a leerlo cuando escuchen, la balanza de pagos está en rojo, significa que están saliendo más dólares que lo que están entrando. Entonces, esto es una cuestión de importaciones versus exportaciones. Si a mí me ingresan más importaciones, me está significando algo, que el tipo de cambio, ¿sí? Que el tipo de cambio, algo pasa con el tipo de cambio, donde a mí me conviene más importar que producir acá. Por eso existen las políticas de dumping y de antidumping para evitar esas cuestiones. Ahora, si yo no exporto, lo que sea, no importa, porque si exportamos grano o si exportamos conocimiento, lo que sea, me van a ingresar dólares. Eso después no es que me ingresan $20, eso se compensa todo, esa compensación la hace el Estado por vía del Contralor de dos situaciones, el Banco Central y por vía de lo que son las aduanas, que es la FIP. ¿Sí? Ahí controla el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía y el Banco Central es una gran red donde lo que hay es información. Para eso tienen ustedes el tema del 320, de los libros, ¿qué información hay? A mí necesito saber qué información. Y esa información la sé por la cantidad de operaciones que se realizan. Todo sistema está basado en la información. El tema es que cuando a vos te imponen la obligación de informar, le estás comentando vos al Estado qué es lo que estás haciendo. Por eso tenés que llevarlo en debida forma. Si no, estás defraudando. Y ahí hay otras cuestiones. Se va entendiendo, por eso el central reglamenta todo eso. Y por eso hay sistemas, hay circulares de cambio, de tipos de cambio, circulares de tipos monetarios, circulares de tipo de operaciones pasivas, activas, circulares de información de solvencia, es decir, quiénes son los bancos. Después vamos a ver que los bancos técnicamente no son sujetos que puedan, que estén comprendidos en la ley de concursos y quiebra. Pueden quebrar, no se pueden concursar, pero quiebran como consecuencia de que lo dice la ley de entidades financieras y no porque se aplique el estatuto falimentario, se aplica subsidiariamente. Entonces, empiecen a dar cuenta que también, lo mismo que pasa en el mercado asegurativo, son actividades muy complejas, muy reguladas y donde tienen maneras de funcionar específicas y en donde no cualquiera puede ser un banco. Lo decíamos en una de las clases anteriores. Solamente se puede ser banco si es una sociedad anónima o una sociedad cooperativa. Ninguna otra forma societaria está permitida para ser banco. ¿Y eso de dónde surge? Eso surge de la Ley de Entidades Financieras. Y la Ley de Entidades Financieras, la 21.526, es la que dice que justamente las entidades financieras son las que intermedian entre la oferta y la demanda de activos financieros. ¿Cuál les parece a ustedes que va a ser el activo financiero número 1 que se encargue de vender o de transar, como se dice en términos económicos, el banco? La plata, el dinero. Ese es el activo. Ese dinero que en realidad no es nada más ni nada menos que un bien de cambio. ¿Sí? Pero si ustedes recuerdan y se van a obligaciones, es una de las excepciones al principio de identidad de pago, ¿no? ¿Por qué? Porque la obligación se cumple en lo que está pactado o en moneda de curso legal. Con lo cual, es un papel que tiene fuerza cancelatoria porque el Estado le atribuye esa fuerza cancelatoria. Se lo atribuye al peso, pero no se lo atribuye al dólar. Por más que ejerza control sobre el cambio. El dólar, por más que ustedes realicen operaciones en dólares, nunca va a ser una moneda de curso legal, salvo que dolaricemos la economía, ¿no? Obviamente. Pero se va entendiendo. ¿Por qué no puede ser? Y porque nosotros no emitimos dólares. Nos encantaría. Gracias a Dios que no emitimos dólares. Imagínense si además emitiéramos dólares.
no sé qué más nos quedaría hacer, ya no, sería imposible. ¿Estamos? Entonces, para ir marcando esto, el Banco Central se encarga de hacer todas estas cuestiones. Es superintendente, como ente autárquico, ejerce superintendencia sobre todas las entidades financieras, por eso las controla por vía del directorio. ¿Cómo las controla? Le manda inspectores. Cada 6 meses le manda inspectores. Por eso los estados consolidados bancarios tienen que ser hechos en plazos más cortos que los ejercicios económicos de las sociedades normales. ¿Sí? Las sociedades normales, el ejercicio económico, ¿cuánto dura? Un año, generalmente. Entró en el tema del día. Hoy lo que vamos a hablar es cuenta corriente bancaria. Sí. ¿Qué pasó? Zafarano, ¿qué pasó? Nada, estaba puchoneando porque... te estamos todos esperando a vos, a ver qué... Interesado en tu charla, perdón, no sabía que tenía el audio activado, perdón. No pasa nada. ¿Qué le interesa escuchar? ¿Cuenta corriente bancaria? Ahora le hablamos de cuenta corriente bancaria. Estaba poniendo al toque tono, nomás, al tiro nomás. En tu charla, perdón la interrupción. No pasa nada, queda tranquilo. ¿Se va entendiendo cómo es la función del Banco Central? Se encarga justamente de eso el central, de controlar quiénes son todas esos sujetos, pero para poder accionar ahí tenemos que cumplir con los requisitos de la Ley de Entidades Financieras. Y ahí es donde la ley me dice, ojo que para ser entidad financiera, una persona física no puede ser banco. ¿Se dan cuenta? ¿Una persona física es sujeto de derecho? Sí. ¿Puede ser banco? No. ¿Por qué? Porque necesita un tipo societario específico. ¿Cuál es ese tipo societario específico? Son 2. Que no es casualidad que sean esos 2. Es la sociedad anónima, una clase de sociedad por acciones, y es la sociedad cooperativa. Una se rige por la Ley General de Sociedades, otra se rige por la Ley 20.337, pero oh casualidad que la estructura normativa de las sociedades cooperativas es muy similar a la de las sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque justamente limita la responsabilidad de los socios. ¿A qué? A los aportes efectivamente, sí, al capital accionario aportado. Por eso, bueno, yo metí la teoría de ultravires. ¿Vieron sucesiones ustedes? No. No. Bueno, Doctor, ¿no vieron sucesiones? Se La cortó, teoría del doctor. ultravires es una... Sí. se cortó un poco en la última parte. ¿Se cortó cuando dije hola, soy Rodrigo Cataldo? No, ¿Se cortó no. ahí cuando dije soy Rodrigo Cataldo? No, Eso se no. cortó hace 2 Si minutos. a mí Zafarano no me dice que empiece de nuevo, no empiezo. No, ahora empiezo. Sí, justo vi que se cortó. Les digo, este es el tema. El tema es así. Existen dos clases de sujetos que pueden ser bancos, sociedades anónimas y sociedades cooperativas. ¿Hasta ahí vamos? Las sociedades anónimas reguladas es una clase de sociedades por acciones. ¿Por qué? Porque hay varias sociedades por acciones. Pero ¿qué es lo que importa? Lo importante de las sociedades por acciones, que es un invento del capitalismo moderno, en la limitación de la responsabilidad de los socios solamente al capital accionario integrado, ¿sí? Al efectivamente integrado. Es decir, a lo que se comprometieron a integrar como capital accionario. No existe la teoría del ultravires. ¿Qué era la teoría del ultravires? Que no se traspasa el patrimonio del socio. ¿Por qué? Porque el socio creó una sociedad de un contrato plurilateral de organización, creó un sujeto de derecho. Fue un contrato ustedes, ¿no? ¿Saben lo que son los contratos plurilaterales de organización? Miéntanme y díganme, sí. Fui a contrato y me acuerdo lo que es un contrato plurilateral de organización asociativo. Bueno, la sociedad es un contrato plurilateral de organización asociativo. Pero en particular la sociedad anónima tiene ese sistema de responsabilidad porque, ¿sí? Porque justamente limita la responsabilidad. Las sociedades cooperativas funcionan de la misma manera, con un aditamento. Tiene un sistema de liquidación distinto, pero subsidiariamente a la ley de cooperativas se aplica la Ley General de Sociedades en todo aquello regulado para las sociedades anónimas. Con lo cual los tipos societarios objetivamente son similares. Que le aplican hasta la misma estructura formativa, es decir, gobierna la asamblea, administra la administración, representa al presidente del directorio, representa
el gerente del directorio en el caso de la cooperativa y controla el órgano de fiscalización que es la sindicatura. Básicamente el esquema desde la teoría del órgano es esa, en las dos sociedades. Y eso lo dice, ¿sí? Eso lo dice la ley, pero básicamente se utilizan esos sistemas porque lo que no hay es affectio societatis, que ya lo van a ver cuando vayan. Affectio societatis se escribe. ¿Sí? Es la afectación social. Existe una limitación porque justamente al ser anónima no se conoce quiénes son los sujetos que la integran. Más allá de que cuando vayamos a mercado de capitales vamos a ver cómo es ese tema, aunque sea para determinar el valor de las acciones con algo que se denomina PPP o valor proporcional patrimonial, que consiste en dividir el patrimonio neto por la cantidad de acciones y ahí me da el valor accionario. Pero no se asusten, lo vamos a ver después del primer parcial, ¿sí? Que es un poco lo que les quería también dar como buena noticia. Las malas noticias las venimos dando desde que empezamos, pero dos buenas por lo menos antes del parcial está bueno. El jueves hay parcialito, para que ustedes vayan despuntando el vicio, ¿sí? Y la idea que tuvimos con Sandrita es que vamos a hacer las preguntas, 3 cada uno, y se van a autocorregir. Después le vamos a dar la matriz para que ustedes se corrijan y vean cómo anduvieron. Si se trampean ustedes, y si se corrigen y ven, che, la verdad que anduve bastante bien, obviamente que las respuestas se las vamos a volcar el lunes, qué sé yo. No se las vamos a dar el mismo jueves, porque si no, no tiene gracia. Quédense un sábado a las 2 de la mañana leyendo el parcialito y contestándolo. Miren cómo se ríen algunos. Algunos ya están riéndose y dicen, sí, me voy a quedar. Va a ser por Zoom. No creo que puede ser por el campus. Tipo, no quisimos cargarlo todo en el campus porque en el campus hay que cargar las respuestas, entonces eso lo vamos a hacer para el parcial. ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo? En ese rol de captación que tiene, voy a empezar con operaciones bancarias para ir a cuenta corriente bancaria y cuenta corriente mercantil. Y la clase que viene, ya no sé si nos quedan muchas clases más. Y la clase que viene, si es que otra, vamos a ir para el lado. Igual esto no significa que no lo tengan que leer, ¿eh? Vamos a ir para el lado de las facultades de contralor, o mejor dicho, de los que se denominan acciones de regularización y saneamiento de las entidades financieras en crisis por vía del Banco Central, y ahí es donde ingresa este artículo 35 bis. Debe haber pocos artículos tan largos en una ley argentina. Tiene 3 hojas más o menos el artículo. Entre el bis y el ter debe haber 2 hojas y media. Es complejo, pero es importante. ¿Por qué es importante? Porque ahí van a ver el por qué no se aplican ciertas leyes que ustedes ya vieron al inicio de esta cursada, cuando vieron, por ejemplo, Ley de Fondo de Comercio. Entonces, aunque sea exclusión de activos y pasivos, lo tenemos que ver para que sepan cómo funciona el tema de la legitimación, cómo funciona el tema de la exclusión de activos y pasivos, qué significa, cómo funciona el tema de cuál es el contrato que se utiliza para hacer ese traspaso, que no es la securitización, y también para ver cómo las medidas judiciales no afectan ese acto administrativo. Entonces, vayan leyéndolo, la clase que viene lo explicamos. Porque justamente este es un procedimiento en donde los jueces no pueden suspender con medidas cautelares el procedimiento de traspaso generado por el acto administrativo de exclusión de activos y pasivos. Solamente se puede atacar ese auto por una acción contencioso administrativa de nulidad o de inconstitucionalidad. Entonces, no se puede atacar por un juicio de conocimiento ordinario en un juez común, civil y comercial, y no se puede frenar el traspaso de los activos y de los pasivos con medidas cautelares. Está por la ley, con lo cual, ahí, por más que un juez quiera frenarlos, no se puede. Es decir, fíjense la potencia de ese procedimiento.
la facultad jurisdiccional puede frenar ese traspaso. Esa norma ha sido atacada de institucionalidad en un caso que se llama Banco Lavalle. ¿Se escucha ahí? Ese caso fue atacado de inconstitucionalidad en un caso que se llama Banco Lavalle, que la Corte desestimó el planteo de inconstitucionalidad, justamente porque el propio Banco Lavalle se había sometido voluntariamente al procedimiento de exclusión de activos y pasivos. Sí, así que bueno, es interesante eso verlo, la materia bancaria es muy interesante. Pero vamos a lo que importa. ¿Sí? ¿Qué significa lo que importa? Que para ver las operaciones bancarias, nosotros tenemos, por un lado, se regulan las operaciones bancarias, se desprende de las facultades que tiene cada entidad financiera para actuar en el mercado. Eso, si la entidad financiera no tiene la venia del Banco Central para funcionar, no puede ser banco. ¿Por qué? Porque acá rige un principio que se llama el de la fe pública mercantil. ¿Sí? La fe pública mercantil significa que si yo voy a ir a tomar ahorros de las personas, para que eso no se convierta en una estafa, tiene que haber un contralor. Tiene que haber un contralor en el que haya fe pública, la fe pública de la gente en confiar en ese sistema. Porque cuando la fe pública se desmorona, automáticamente empiezan los que se denominan las corridas. ¿Cuáles son las corridas? La gente tiene miedo de que el banco no le devuelva la plata. Y ahí aparece otra norma de estructura que es la ley de intangibilidad de los depósitos. Parece gracioso decirlo, pero la ley de intangibilidad de los depósitos 24485, si no me equivoco, por ahí anda, bueno, justamente salió por ahí antes del 2001 diciendo no, deposítenlo porque ustedes van a tener garantizados los depósitos bancarios en el año 95. Van a tener garantizados los depósitos bancarios y después vino el gran corralito gran y ley de emergencia económica. O sea, no solamente fue corralito, sino que fue ley de emergencia económica. 2001 corralito, corralón y 2002 ley de emergencia económica. Con lo cual, esa es la seriedad de nuestro sistema bancario. Pero más allá de esa cuestión, en la propia ley de entidades financieras de la cual se recomienda su lectura, cuando empieza a hablar de los bancos comerciales, de los bancos financieros, de inversión, etcétera, de las cajas de crédito, ahí lo que está haciendo el Banco Central es controlando y diciéndole, usted puede captar dinero del público ahorrista directamente, pero yo lo tengo que controlar, a ver qué hace con esos fondos. Entonces, ahí empieza a enunciar cuáles son las operaciones que se pueden realizar como propias de las entidades financieras. Una vez que está eso, nosotros tenemos que decir que básicamente las operaciones en el derecho bancario se clasifican en tres. Esto es una clasificación que viene de un jurista español que se llamaba Joaquín Garrigues, que era abogado de banco, y él las caracterizó y a partir de ahí se empezó a tratar todo el derecho bancario. Se habla en el derecho bancario de esas tres categorías, que son las operaciones activas, las operaciones activas o de crédito, las operaciones pasivas y las operaciones neutras o de servicios. Dentro de las operaciones activas están todas aquellas operaciones de préstamo. ¿Y por qué activas? Porque ahí el banco aparece como un prestamista de plata. Plata que captó de otro sujeto y que ahora la presta a él. ¿Estamos? Las operaciones activas por antonomasia son el mutuo, el préstamo bancario, la apertura de crédito, ¿sí? El descuento bancario, el acuerdo bancario, la tarjeta de crédito. Esas son activas. Las operaciones pasivas, todas, se refieren a la operación básica del depósito. Entonces, el depósito irregular, ¿por qué? Porque acá lo que se está depositando es dinero. Ese depósito irregular, ¿qué es? El depósito irregular es aquel que por la naturaleza de la cosa, porque el bien es fungible o consumible, en realidad es fungible, ¿qué hace el depósito irregular? Traslada la propiedad de la cosa del depositante al depositario. ¿Sí? Por eso,
todas las operaciones pasivas son básicamente depósitos irregulares. ¿Por qué? Porque vienen del público ahorrista o la unidad superavitaria hacia el banco. El banco tiene un rol de intermediación. Entonces, como el banco tiene un rol de intermediación, tiene un rol bifronte. En la operación pasiva básica es, ¿sí? Él tiene un pasivo, sí, ahora explico, son los plazos fijos, las cuentas corrientes y eso. Tiene un depósito, él recibe, a él le dan la plata. ¿Sí? A él, el depositante, el ahorrista, va y le deposita la plata en el banco. A partir de ahí, el depositante ya no tiene más plata en el banco. Lo que tiene es un crédito contra el banco, porque la plata ahora pasó a ser del banco por el depósito irregular. ¿Por qué? Porque el depósito irregular es el que traslada la propiedad de la cosa al depositario. Pero eso lo vieron en contratos. Por eso casi todas las operaciones son de depósito irregular. Hay bien de depósito regular o necesario, pero esos son los de caja de seguridad, en donde no son operaciones típicamente bancarias. Son neutras o de servicios, que hoy vamos a hablar si quieren también. No sé, vamos a hablar de tantos temas que vamos a tener que quedarnos hasta las 3 de la mañana, más o menos. Entonces, hasta acá vamos. ¿Cuáles son las operaciones típicas pasivas? Las de depósito bancario. ¿Y cuáles son esas de depósito? Y bueno, depósito a la vista, depósito en cuenta corriente, depósito a plazo fijo 30, 60 o 90 días. ¿Se dan cuenta? Y después están las operaciones de servicios o neutras. ¿Cuáles son? Custodia de títulos valores, cajas de seguridad. Son las típicas. ¿Y por qué? Porque ahí no hay un rol de intermediación. Ahí está prestando un servicio. Por eso se dice que son neutras o de servicio. ¿Por qué se denominan activas o pasivas? Porque es de acuerdo a cómo se reflejan en la contabilidad del banco la operación. Bueno, yo no sé si algo fue a contabilidad, pero esto es una cuestión, todo que nace de contabilidad. En contabilidad hay algo, ahí Nato se ríe, que se llama la ecuación contable básica. ¿Sí? ¿Vamos? Pueden googlearlo esto, pero yo se lo explico en dos letras. La ecuación contable básica significa, obviamente que estamos hablando de un patrimonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los sujetos, ser sujeto de derecho, tienen que tener patrimonio. ¿Qué era el patrimonio? Era una universus iuris, ¿sí? En donde conjugaban bienes y cosas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Miéntanme y díganme que también fueron a Civil 1, también fueron a obligaciones y que también fueron a contrato. ¿Vamos? Un patrimonio, si tiene bienes y cosas, tiene también créditos y deudas. Entonces, todo lo que yo tengo es mi activo. Todo lo que debo es mi pasivo. Entonces, si yo hago activo menos pasivo, me va a dar igual a patrimonio neto. ¿Sí? Ese va a ser mi patrimonio neto. Como en materia, en términos económicos, los términos negativos no sirven, hay que trasladarlos para el otro lado de la ecuación. Entonces, si yo paso el término negativo que tengo al otro segmento de la operación, el pasivo que estaba restando lo paso después del igual y me queda sumando. Entonces, la ecuación contable básica significa que activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Si traspaso va a ser activo igual a pasivo más patrimonio neto. Si ustedes lo tuviesen que dibujar, imagínense uno de estas ventanitas del Zoom. Agarren ese rectángulo, por esas cosas de estudio de economía y no de derecho. Bueno, sí, está bien, pero por ahí también te interesa. Hasta acá vamos. Cuando ustedes agarran ese rectángulo, ¿estamos de acuerdo que las ventanitas del Zoom es un rectángulo? Lo dividen al medio. ¿Sí? En línea vertical, lo dividen al medio. A la izquierda, ustedes se quedan mirando, a la izquierda ponen activo. Del otro lado, del rectángulo vertical que les quedó, lo dividen al medio y arriba le ponen pasivo y abajo le ponen patrimonio neto. Así es como se hace el cuadro de resultados. Ese es el cuadro de resultados. Pero claro, no todo es tan simple. ¿Por qué? Porque una cosa son los cuadros, el cuadro de patrimonial,
y otra cosa son los resultados del ejercicio económico. La contabilidad se encarga de reflejar todo eso. Entonces, siempre, por un sistema que se llama principio de partida doble, siempre las cuentas del debe tienen que quedar igual que las del haber. Y eso se realiza en algo que se conoce como balance de suma y saldo, y que termina siendo el futuro balance económico anual. ¿Estamos? En donde se reflejan el estado de situación patrimonial, que es este que yo les digo, activo, pasivo, patrimonio neto, pero además se refleja el cuadro de resultados. ¿Qué resultados? Los resultados positivos y los resultados negativos. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la, cuando se suma a ese activo igual a pasivo más patrimonio neto, los resultados de un lado y del otro, los positivos y los negativos, ahí aparece lo que se denomina la ecuación contable dinámica. Ahí aparece la dinámica y esa es la que refleja cómo me fue como empresa. Si ustedes ponen ecuación contable dinámica y básica, van a ver en Google, en un programita en donde aparecen haciéndolo, háganlo para ir aprendiéndolo. Eso es consecuencia de un libro que se llama Diario. ¿Sí? Eso es consecuencia de un libro que se llama Diario, que como ustedes ya vieron es un libro obligatorio e indispensable, porque en el libro diario se deben reflejar todas las operaciones diarias que realiza la empresa. ¿Y por qué surge de ahí? Porque el que inventó el sistema de partida doble, un cura, se llamaba Fray Luca Pacioli. Y una gran contradicción del Fray Luca Pacioli era que dijo que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Raro para ser cura. Pero bueno, una situación jocosa que generó que el sistema de partida doble simplificado es así, que todo lo que entra es igual a todo lo que sale, es más complejo, porque es toda cuenta que ingresa en el debe tiene que tener un reflejo en una cuenta del haber. Entonces, lo que se hace en el diario es, por ejemplo, si yo tengo plata, si tengo plata es un activo, ¿estamos? Ese activo, voy a ir al supermercado a comprar mercaderías, ¿qué voy a poner? ¿Qué compré cuando fui al supermercado? Mercaderías, entonces voy a poner, lo estoy diciendo a grosso modo porque la cuenta mercaderías no se usa para esto, pero mercaderías, ¿sí? Así se hace un asiento contable. Mercaderías, 1000, baratito lo que compramos, prácticamente pocas cosas, apenas 2 paquetes de galletitas, me parece, porque ya, ¿sí? 1 kilito de carne, si seguimos así. Mercaderías a caja. ¿Qué me salió a mí? Caja, salió plata, lo pagué con plata, ¿se entiende? Entonces, ese es un asiento contable, eso es lo que se refleja en el diario. Esa cuestión, ese acento es vasto y es una operación permutativa, porque es solamente permutativa del activo. Porque si yo tenía plata, la cambié por mercadería, sigo teniendo activo, ¿se entiende? Hay otras que son más complejas, obviamente, pero ¿qué me va dando eso? Que hay cuentas del activo, cuentas del pasivo. Que todas las cuentas, sean del activo o del pasivo, tienen su debe y su haber. Eso se hace en otro cuadro que se llama, en otro libro que se llama el mayor. El libro mayor no es obligatorio. El libro mayor es el que se usa en donde se reflejan los saldos de cada cuenta. Si habré hecho balance cuando estudiaba ciencia económica y cuando estudiaba bachiller contable, tengo 25.000 años de contabilidad y así terminé, estudiando Derecho, como Igarza. Pero bueno. Derecho y licenciado en contador y licenciado en Economía, y así terminé, estudiando Derecho. ¿Estamos? Vamos. De ahí es que salen que son cuentas de activo. ¿Por qué decimos que son opciones activas? Porque cuando el banco presta plata, lo refleja como un activo. ¿Cómo se va a llamar la cuenta de activo? Préstamo. Préstamo a Trujillo. ¿Qué significa? ¿Que el banco le tiene plata al banco? No, el banco se la prestó a Trujillo. Ahora el banco tiene un deudor, que es Trujillo. La cuenta de deudores es una cuenta de activo. ¿Se van dando cuenta? Por eso la tasa que cobra por esa operación es activa. Ahora, cuando el banco recibe platita, ahí en su pasivo tiene que reflejar que hay alguien que le prestó plata.
que se la debe. Todo lo que yo debo es una cuenta de pasivo. Entonces, las cuentas clientes para el banco es una cuenta de pasivo. Y por ende, la platita que paga por tener esos depósitos es una tasita pasiva. De ahí es que decíamos el otro día que la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva se denomina el spread bancario. ¿Hasta acá vamos? Disculpen si los embolo, pero por lo menos como para que tengan una base para que vayan avanzando en esto. De ahí es que se denominan operaciones activas, pasivas y de crédito. En ese contexto, se enanca lo que es la cuenta corriente bancaria. Son las cuentas corrientes, las denominadas, el contrato de conto corriente, como dicen los italianos, pero son los contratos de cuenta corriente. Cuando esa cuenta corriente la lleva al banco, se va a cuenta corriente bancaria. Cuando es entre comerciantes, se va a llamar cuenta corriente. 1430, ex cuenta corriente mercantil. Cuando esa cuenta la puede llevar un almacenero con un cliente, se puede llegar a llamar cuenta corriente simple o de gestión. Si leyeron el trabajito de cuenta corriente mercantil, divino trabajito, ¿lo leyeron? Miéntenme y díganme que leyeron el artículo de Cataldo de cuenta corriente mercantil. Ya lo dice todo. A los que le puede ver, esto está todo negro. Bueno, ese artículo léanlo porque aparecen unas diferencias y van a aparecer algunas preguntitas en el parcial de ese artículo. ¿Sí? En el parcial y en el parcialito. Una de las ¿Y diferencias, cómo doctor, funciona es que se compensan, el contrato ¿no? de cuenta corriente? Perdón. Una de las diferencias No que necesariamente. tiene La cuenta corriente se compensa. En casi la todas las cuenta cuentas corriente, corrientes se sí, sí. compensa. El problema es dónde se... Sí, pero ¿en cuál? ¿Por En la qué? cuenta Lo digo, corriente Trujillo, mercantil, no no te financiera. adelantes. Con la cuenta corriente... Bueno, porque en la cuenta corriente mercantil no se compensa sino hasta el final. Porque la cuenta corriente, lo importante que tiene la cuenta corriente del 1430 del Código Civil es que no arroja saldo sino hasta que se extingue. Por eso no es un atributo de la cuenta corriente el compensar automáticamente, sino solo al final del periodo. Hay un error normativo también en el 1430 en adelante. Si ustedes lo descubren, sería fantástico. Qué linda pregunta de parcial. ¿Cuál es el error normativo que existe en el contrato de cuenta corriente, principalmente vinculado con el plazo y la extinción? Ahí hay una trampita que está mal regulada. Yo lo dije en el trabajito, me parece. Pero si no lo dije, vayan a la ley y traten de encontrarlo. Cuando yo les digo a ustedes, tengan lectura crítica y sean agudos, es esto, es tengan lectura crítica. Lean, expriman las palabras al mango como para empezar a descubrir lo lindo que es el derecho. Si es que les gusta el derecho y no están estudiando por compromiso, que también los puede haber, y no son culpables de eso. ¿Cuántos hay que le dijeron los padres, porque mi papá es abogado, voy a estudiar abogacía? Entonces, imagínense que no sea así, que ustedes estudian abogacía porque les gusta, lo cual los felicito, y es su vocación. Traten de tener la lectura crítica. La cuenta corriente, lo que caracteriza a todas las cuentas corrientes es que es un sistema de ingresos y de egresos. ¿Sí? Hay ingresos y egresos de cuenta. ¿Qué pasa? En el sistema de cuenta corriente bancaria, la cuenta bancaria tiene una característica que es compensar automáticamente los saldos y arrojar siempre saldo. Siempre arroja saldo. O arroja saldo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La cuenta corriente bancaria es un contrato bifronte. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de ese contrato de cuenta corriente se vuelcan otros contratos u otras operaciones de crédito. Generalmente las aperturas de crédito, generalmente los descuentos bancarios, generalmente los acuerdos bancarios, generalmente los préstamos se acreditan en la cuenta corriente. Pero también hay comisiones. Pero también hay otra clase de pactos que vienen acompañando a la cuenta corriente bancaria, que es el pacto de cheque, por ejemplo. El servicio de cheque
que era lo que caracterizaba toda la vida a la cuenta corriente bancaria, y que de acuerdo a la ley ahora puede o no llevarlo. Puede o no llevar pacto de cheque. Había dos cosas que caracterizaban a la cuenta corriente bancaria: el servicio de caja, ir al cajero, a la ventanilla, servicio de ventanilla, y el cheque, el servicio de cheque. Ahora ya el servicio de ventanilla, prácticamente con el 24 Hours Banking y los CM, sonamos, ya está. Los cajeros automáticos ya no es necesario el servicio de ventanilla. Hoy se hacen depósitos y transferencias hasta por internet. Pero el servicio de cheque sigue existiendo, por más que el cheque también sea digital, por ejemplo, el e-check. ¿Estamos? ¿Y qué características tiene ese contrato de cuenta corriente bancaria? Que es un contrato que ingresa partidas en el debe y hace egresar partidas en el haber. Pero básicamente la cuenta corriente arranca como un contrato de depósito, por eso es una operación pasiva. Porque es el compromiso del banco de mantener los depósitos del cliente, ¿sí?, a la vista, que eso es lo que caracteriza a la cuenta corriente bancaria. Los depósitos en la cuenta corriente bancaria son a la vista. Quiere decir que si yo los quiero ir a sacar, los puedo sacar mañana mismo. No están en plazo fijo. Por eso, no es de la esencia de la cuenta corriente pagar intereses pasivos, por más que se puedan acordar. Se pueden acordar, ¿eh? ¿Qué es lo que genera intereses en la cuenta corriente bancaria? El saldo deudor de la cuenta corriente bancaria. Por eso decimos también que la cuenta corriente bancaria es bifronte, porque puede, así como arranca siendo pasiva, como operación de depósito, si yo estoy sobregirado y tengo autorización para girar en descubierto y tengo acuerdo, y saco más plata que la que deposité, o me ingresan los débitos de las tarjetas de crédito, o me ingresan los débitos de los cheques, ¿sí?, ahí la cuenta corriente empieza se transforma en una operación de crédito y muta su naturaleza para ir a un saldo deudor. Y ahí el saldo deudor es el saldo que arroja la cuenta cuando se cierra, y que es la plata que el cliente le debe al banco, porque el banco se la adelantó a esa platita. Y es un negocio el banco, porque por esa platita el banco me cobra tasa activa. Hasta que no la pago, me intiman por carta documento, no la pago en el plazo de 10 días, plum, cierre de la cuenta corriente, y ¿saben qué? Como dice María Elena Walsh, ¿y saben lo que pasó? Emisión del certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria, que es título ejecutivo. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que caracteriza la cuenta corriente bancaria. La relación que existe entre el banco y el cliente es una relación de mandato. El banco es el mandatario del cliente, ¿sí? El banco es el mandatario del cliente, no al revés. ¿Por qué? Porque al tener los fondos depositados, las órdenes de pago que el cliente gira contra la cuenta, el banco las tiene que pagar. No puede rehusar pagarlas, salvo que se den las situaciones de excepcionalidad previstas en la ley. ¿Cuáles? En la ley de cheque y en la OPACI, en la circular OPACI, comunicación A 3240, circular OPACI, en la sección que dice del hurto, extravío o robo de chequeras, ahí dice, bueno, el cheque no se puede pagar si hay denuncia de no pagarlo, porque o es robado, o es adulterado, o se perdió, o XXX. Por eso están todos seriados los cheques. ¿Estamos? El cheque también es un título ejecutivo para los que vieron procesal y les gustan esas subramas del derecho, ¿sí? Es un chiste eso. Las garantías también, no sé, Graciela Funes puso las garantías también forman parte de los contratos bancarios, pero lo vamos a ver en garantías. Es cierto, porque ahí aparecen varias garantías bancarias, como el forfaiting es una de ellas también. ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo esto? ¿Qué pasa? La cuenta corriente mercantil, como se llamaba antes, o la que ahora aparece regulado como cuenta corriente en el 1430, es una cuenta corriente que se da entre comerciantes o entre empresarios. La cuenta corriente bancaria se da entre una persona
calificada, que es el banco, una entidad financiera, y un consumidor o usuario. Ahí ya hay una primera diferencia. Pero más allá de eso, la cuenta corriente mercantil es un contrato por el cual los dos empresarios o las dos personas que contratan se prometen a realizar en un espacio de tiempo determinado el envío de remesas, dice la ley. ¡Ja! Qué lindo que es este contrato porque nadie entiende nada. Nadie entiende lo que es remesa, nadie entiende lo que es la compensación al fin, nadie entiende qué es lo que es la cláusula salvo encaje. Para todos palatita, sí. Frontera, exactamente. Ha puesto de derecho filantrópico. Es un derecho economicista. Disculpa, se le ¿O entrecortó un quiere que poco vaya ahí sobre el cortando? final. No hay problema. ¿Qué se entrecortó? ¿Lo de filantrópico? Sí, ahí. Filantrópico se escuchó, lo Bueno, anterior el medio derecho que no. mercantil no es un derecho filantrópico. Cuando veo que anotan acá que todo pesitos, ¿sí? Matías Frontera dice peso, peso, peso. Todos los contratos, casi todos los contratos son onerosos. Todos los contratos comerciales son onerosos. No hay nada gratuito acá. ¿Sí? Por eso decimos que no es filantrópico el derecho mercantil. Rige el principio de onerosidad en todas las operaciones mercantiles. Hay 3 excepciones nomás, ¿sí? Que yo se las adelanté. La navegación a vela, la fianza gratuita y el mandato gratuito. No hay más. Después el resto, acá se cobra por todo, muchachos. De hecho, si ustedes se van dando cuenta, las comisiones, el fee, la comisión de garantía, ¿quién me garantiza tal cosa? Siempre nadie hace nada por amor al arte, como dirían nuestras madres, sí, y abuelas, en el derecho mercantil. ¿Hasta acá va? ¿Qué es lo que pasa en la cuenta corriente mercantil? Que insisto, ex mercantil, porque se llamaba mercantil, ahora se llama cuenta corriente solo. Se envían remesas. ¿Y qué son las remesas? Son créditos, son títulos títulos por cobrar de crédito que se las envían como consecuencia de facilitar las operaciones mercantiles. Y eso se da en un plazo determinado, en un periodo que como mínimo tiene que ser de 3 meses. ¿Pero qué es lo que caracteriza la cuenta corriente mercantil? Que no arroja saldo sino hasta que se concluye o termina el plazo, ¿sí? Hasta que no se cierra. ¿Estamos? Hasta que no se cierra no arroja saldo. Y ese saldo puede ser garantizado con prenda, hipoteca, fianza, pero no hay saldo. Por eso la compensación, Trujillo, solo se da a realizar la cuenta corriente mercantil. No como en la cuenta corriente bancaria, que es automática, es diaria, es inmediata. ¿Se entiende? Ahí aparece la primera diferencia. ¿Y qué es lo complejo de esto? Que se pueden meter dentro del concepto de remesa todos aquellos títulos o créditos que tengan los comerciantes por cobrar. Estas situaciones, ¿sabes en dónde se daba mucho, muy seguido? En las cooperativas, para los que son de campo como yo. Antes uno iba a la cooperativa, le vendía el trigo, ahí hay una remesa. Les daba el trigo, ahí, Eduardo también. ¿Y qué hacía en la cooperativa? Y llevaba mercadería, y llevaba... Era una cuenta corriente. Y vendía las vacas, y se dan cuenta, uno se compraba desde la ropa hasta el combustible, ¿y qué hacía? Le vendía el cereal, le vendía las vacas, le vendía las hortalizas, de acuerdo a lo que sea la cooperativa. En Mendoza son cooperativas vitivinícolas. Los productores de uva lo que hacían era vender por el contrato de maquila las uvas a las bodegas. Y las bodegas les pagaban con plata o con vino. Y después se salía a vender el vino. El problema es cuando el vendedor de la uva, el productor de la uva, le daba la uva y quebraba la bodega. ¿Qué hacemos ahí? ¿Sobre qué cobramos? ¿Sobre las uvitas que están podridas? ¿Sobre el vino? ¿Sobre qué se cobra? Para eso existe el contrato maquila. ¿Sí? Que es la ley 25.013 y aparece en cualquier ley, pongan contrato a
a maquila. En ese sentido, parece, ahí hay una contradicción entre el plazo de duración, que son por periodo de 3 meses, dice la ley, aunque se puede pactar por más tiempo, puede ser por tiempo indeterminado, puede ser por tiempo determinado, pero ahí hay una contradicción entre un articulito que es del plazo, que creo que es el 1432, y otro articulito que es el de la extinción, que creo que es el 1444. A ver, me voy a fijar, pues no me acuerdo. No, 1441. Extinción del contrato de cuenta corriente. ¿Dónde está la contradicción? ¿Dónde está la contradicción? Para mí, puede ser para ustedes no. 1422 dice la ley, plazos, excepto convención o uso en contrario, se entiende que los periodos son trimestrales. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, en esos periodos trimestrales uno se tiene que enviar las remesas. Ahora, fíjense lo que dice el 1441, una obra de arte. 1441, inciso D. Extinción de contrato. Son medios especiales de extinción del contrato de cuenta corriente. D. De pleno derecho, pasado 2 periodos completos o el lapso de 1 año, el que fuere menor. Entonces yo digo, muchachos, si los periodos son de 3 meses y tiene que haber 2 periodos sin que se remitan, 2 periodos de 3 meses son 6 meses. O el de 1 año, el que fuese menor, y siempre va a ser el de 6 meses. ¿Para qué ponemos 1 año? ¿Se dan cuenta cuál es la contradicción? A eso quiero que se dediquen cuando estudien, a encontrar esas inconsistencias. Reitero de nuevo, si la ley dice, la propia ley, en el propio capítulo que regula el contrato de cuenta corriente, dice que los periodos son trimestrales, por los cuales las partes se tienen que hacer las remesas recíprocas, en las cuales se va acreditando las remesas en el debe y en el haber para cada una, para después cuando se cierre. Si el periodo es de 3 meses, ¿cómo voy a poner en el 1441, inciso D, que se extingue de pleno derecho el contrato de cuenta corriente pasados 2 periodos completos o el lapso de 1 año, el que fuere menor? Si 2 periodos ya es menor a 1 año. ¿Se entiende? Díganme, por favor, que lo entienden, porque si no, aunque no entiendan, lo vuelvo a explicar. Hay una contradicción. El año está de más. El año está de más. A lo sumo debió aclarar que el año podría ser intermitente. Pero si yo digo que los periodos duran 3 meses y que si en 2 periodos o en 1 año las partes no se envían remesas en el que sea menor, ¿para qué pongo 1 año? Si siempre va a ser menor 2 meses, 2 periodos de 6 meses. Entonces, ahí hay una contradicción, creo que le faltó, tiene deficiencia legislativa la redacción de ese inciso. Sí, redactado parece que está bien, lo que no tiene, no es coherente. No es coherente, no es la primera vez que pasa en este código. Si van al pacto de preferencia, pasa lo mismo. Cuando vayan al pacto de preferencia de la parte general, van a ver que el pacto de preferencia es accesible, y cuando van al pacto de preferencia como pactos accesorios a la compraventa, al pacto de preferencia que se regula en el contrato de suministro, todos dicen cosas distintas. Y yo digo, ¿cuántos pactos de preferencia hay? ¿Cuántos pactos de preferencia hay? Uno es cesible, el otro es incesible. Uno es por 1 año, el otro es por 15 días. Pero entonces, pongámonos de acuerdo, muchachos. A ver, ¿cuándo rige uno y cuándo el otro? Entonces, ojo con estas cositas. Pero para que se entienda, lo fundamental es que lo que se remite, las remesas, es un periodo de tiempo que son 3 meses o más, o lo que las partes decidan, en donde las partes se remiten. Empresario A y empresario B se remiten remesas recíprocas. ¿De qué? De créditos, de dinero, de facturas por cobrar, de todo tipo de activo. Salvo cuáles, los créditos excluidos.
Los créditos que no pueden ser, pregunta de parcial, ¿cuáles son los créditos incluidos en la cuenta corriente mercantil? Eso para su conocimiento está en el 1431 parte final. Dice, no son compensables, ¿cuáles créditos no se pueden poner en la cuenta corriente? Los que no se pueden compensar, los que no son líquidos o los que son litigiosos. Y es lógico, porque si nos remitimos remesas recíprocas que automáticamente van acomodándose y arroja saldo al final, no es que no sea, y ahora vuelvo sobre esto porque es complejo, no es que no sea compensable cada una de las remesas. Ojo, la compensación es una de las características de la cuenta corriente mercantil. El problema es que esas compensaciones no van tirando saldo inmediato como en la cuenta corriente bancaria. ¿Se entiende? Solamente lo arroja cuando se cierra la cuenta. ¿Y qué pasa? Como consecuencia de esto, ahí aparece una clausulita que creo que está en el 1435, que es la cláusula salvo encaje. Esa cláusula es muy importante, porque la cláusula salvo encaje, esa se la aprenden. ¿Qué significa? Que todos los créditos que alguna de las partes que envía sus remesas, si tiene créditos contra terceros, todos los créditos que se vuelcan a la cuenta corriente mercantil de créditos contra terceros se presumen incorporados como la cláusula salvo encaje. ¿Qué significa salvo encaje? Que salvo que no se pague. Es decir, que solamente se incorpora y se acredita o se debita en la cuenta en la medida de que se haya pagado, porque si no, hay que detraer ese concepto. Se saca de la cuenta y no se puede utilizar para compensar. ¿Estamos? Por eso, como consecuencia de la cláusula salvo encaje, la ley le otorga a cualquiera de los dos contratantes la posibilidad de o ejercer el juicio ejecutivo por el cobro, ¿sí? Ir a cobrar la acción de cobro por el crédito insoluto o eliminar el concepto de la cuenta. Eso es lo que provoca el salvo encaje. Si ustedes leen el 1435, lo que estoy explicando está en el segundo párrafo. Cuando empieza a decir, si el crédito no es satisfecho a su vencimiento, es decir, cuando el título de crédito no se pagó. ¿Estamos? Entonces, es complejo cuenta corriente mercantil, no es fácil, porque además aparece como si esto no estuviese embarrado, está lloviendo y ya llevan llovido 180 milímetros por hora. Y encima, después de que me dice a mí que la cuenta corriente no arroja saldo, de que los créditos se incorporan contra terceros salvo encaje, siempre los créditos son contra terceros. Ahora explico, Frontera, un ejemplo. Dice que las partidas pueden ser embargadas. Fíjense que cuando habla de embargo en el 1436 no habla de embargo de la cuenta corriente mercantil. Habla del embargo de las partidas que vuelcan los empresarios ahí a la cuenta. ¿Por qué? Porque todavía no tengo saldo. ¿Cómo voy a embargar un saldo si no lo tengo? ¿Está? ¿Se va entendiendo? ¿Se entendió esto? Esto ocurre un poco, por si hay algún interesado, con lo que ocurre con los embargos de las cajas de seguridad. Y usted va a decir, ¿cómo voy a hacer para embargar una caja de seguridad? ¿Qué voy y embargo la caja? No, no. Lo que embargan ustedes es el contenido de la caja. Y ustedes dicen, ¿y cómo voy a embargar el contenido si no sé lo que hay? Y porque previamente hay que trabar el embargo, hay que decretar el embargo, y hay que trabarlo por una diligencia judicial que se conoce como mandamiento, ¿sí? Hay que hacer un mandamiento de constatación de la caja de seguridad y de lo que hay adentro va un oficial de justicia, que es como si estuviese el juez. Abre la caja. Si no la abre voluntariamente, la abre por cerrajero. Si ustedes leyeron el contrato de cuenta de caja de seguridad, van a ver que hay una garantía autoliquidable en el contrato de caja de seguridad, como está regulado en el Código Civil y Comercial. Porque le da facultades al banco de que si no cobra, puede rescindir el contrato, y si no le van a pagar, puede llamar a un cerrajero, abrir la caja fuerte, hacer un acta notarial y decir todo lo que hay dentro de la caja. Y se va cobrando con relación a lo que haya, salvo que haya aire. Si hay aire, lo lamento, no va a cobrar nada. Pero, si no, lo que se hace es, se va con un oficial de justicia, en el embargo de las cajas de seguridad, se abre, y si hay cosas,
el oficial de justicia dice, hay, como nos ha pasado en más de una sucesión, $350.000, 150.000 euros, hay oro, hay relojes. Y ahí los herederos están como locos porque están enamorados del oficial de justicia y después le regalan una caja de alfajores Habana. ¿Sí? Pero básicamente eso es lo que pasa y eso se puede embargar. ¿Qué es lo que se embarga? Se dice que se embarga la caja de seguridad, pero en realidad lo que se embarga es el contenido. Y hay que ver qué clase de bien hay adentro de la caja de seguridad. Acá pasa lo mismo, si lo que se da es un crédito, ejemplo que me pedía Frontera, ¿era? O Fontana, no me acuerdo, a ver, pará. Frontera. Matías, el ejemplo que me pedía Matías era ejemplo sobre cuál sería lo del embargo y cuál sería lo de la cláusula salvo encaje. Un cheque. Un cheque. Yo tengo un cheque contra terceros y se lo doy a Funes, se lo doy a la remesa por Funes. Y Funes me entrega unas facturas que tiene por cobrar, que las tiene en mi localidad, y yo le entrego a Funes un cheque que tengo por cobrar en la localidad de ella contra un tercero. Ese cheque que yo incorporo a la cuenta corriente, entonces con un oficio al banco, informa la existencia de una caja, sí, en la medida que no sea violatorio del secreto bancario. Sí, en la medida que no sea violatorio del secreto bancario que está previsto en el artículo 35 de la ley 35 de la Carta Orgánica y en la ley de entidades financieras. No se puede violar el secreto bancario, salvo orden judicial, obviamente. Lo más probable es que lo que no van a saber cuál es el contenido, porque muchas veces ni el banco sabe cuál es el contenido. Por eso exige todo tipo de pruebas en materia de demostrar qué es lo que hay adentro de la cuenta de la caja de seguridad. Para que se entienda, Matías, yo incorporo como remesa un cheque por cobrar, ese es un título de crédito que tengo contra un tercero. Entonces, ese cheque se presume hecho o incorporado salvo encaje. ¿Qué significa? Que si no se paga ese cheque, yo puedo, cuando lo incorporo se lo endoso a Graciela. Graciela Funes puede o iniciar el cobro de la acción contra el tercero que no pagó el cheque, o directamente decirme, no, sacá esta cuenta, esta remesa, retirala de la cuenta porque no es válida. ¿Se entiende? Así como funciona esto. Bueno, son las 21:49, vamos a ir cortando, porque ya les metimos varios conceptos comprados hoy. Fíjense que esto de la cláusula salvo encaje en el 1435 de la ley, en cuenta corriente mercantil, funciona igualmente en la cuenta corriente bancaria. ¿Cuándo? Cuando lo que se depositan en la cuenta bancaria son derechos contra terceros o valores al cobro de terceros. Esos cheques, dice la cuenta corriente bancaria, no quedan acreditados hasta que no se paguen. Si no se acreditan, es una cuestión de suma lógica. ¿Cómo voy a acreditar en la cuenta un activo que todavía no me ingresó? Tengo un crédito, no me ingresó la plata. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo, porque se dan cuenta cómo empezamos a analizar cuestiones más técnicas y de técnica económica, ¿no? Y sin embargo estamos hablando de un contrato. Entonces, todas estas operaciones son operaciones que surgen, como decía Vivante, ¿se acuerdan cuando vi método de la experiencia comercial y del propio giro de las actividades mercantiles? Cada una tiene su métier, por decirlo así. Nos vemos la clase que viene. Espero que les vaya bien el jueves con ese parcialito. Estudien mucho. No sé cuánto es el parcial. No sé cuándo es el parcial. ¿Alguien sabe? El 30. 30. ¿No era el 26? ¿El 30? Bueno, tenemos entonces alguna clase más. Vamos a ir viendo así a ver, hoy es 14, 21, 29. Deberíamos tener 2 clases más. Bueno, les doy la facultad de elegir si el 29, de acuerdo a cómo vengan, quieren que cursemos, que tengamos clase o no. Muchas veces por una cuestión de comodidad uno decide no, prefiero que no, salvo que quieran hacer un repaso. Si quieren hacer un repaso, hacemos un repaso. Clase repaso, sí, yo voto que sí.
Sí, estaría bueno un repaso. Bueno, Clase. son 2. De 24 son 2, así que hay 21, Sí, 3. Tengo Hay algo de 20 línea. sí, un que no han repaso dicho nada. estaría Bueno, bien. Sí, sí. díganlo y cualquier cosa repasamos el 29, los temas que tengan flojos, o de los que tengan dudas. Así no seguimos Profe, incorporando más temas y... Sí, tengo una duda, ¿qué porque pasó? Ay, es como que yo no entiendo mucho de economía, de todas estas cosas. ¿De dónde puedo agarrar para leer algo, para entender un poco más? ¿de economía? Pero no No, de usaron lo ustedes que son. economía, no tienen... De lo que sé, ¿qué, por ejemplo, Dayana, qué? ¿Qué te gustaría saber? ¿Lo de contabilidad? No, ¿O, lo que o hablaba cómo de cuenta corriente, cómo funciona mejor, porque no. de cuenta corriente? Y está está el trabajo mío de cuenta corriente, ¿eh? Ahí explicamos lo que era la diferencia entre la cuenta corriente mercantil, la cuenta corriente bancaria y lo que son las cuentas corrientes simples o de gestión, para que se entienda. Cuando ustedes van al almacén y el almacén les da fiado, ¿sí? Esa es una cuenta corriente simple o de gestión. ¿Por qué? Porque usted en una libretita le anota, le pone el almacenero, Dayana Suárez, llevo. Voy a ser cauto, Suárez. 2 latas de tomate, azúcar, harina, vieron que no incorporé bebidas alcohólicas, y así sucesivamente. Y eso arrojó ese día 2.500 pesos. Dayana Suárez fue y le dijo, mirá, no tengo todo ahora, fíamelo, te voy trayendo plata. Y a los 2 días fue y le llevó 200 pesos. Entonces, 2.200 pesos menos 200. ¿Se dan cuenta? Eso es una cuenta corriente simple de gestión. Así funcionan casi todas, que en el fondo son compraventas, pero eso se anota, el fiado se anota. Esa es la cuenta corriente simple de gestión. La cuenta corriente bancaria es con plata o con valores. Con plata o con valores. No hay otra naturaleza. Acá no hay créditos. Cuando digo valores son títulos de crédito, emergentes de títulos de crédito. Si no, es dinero o títulos de crédito acreditados en la cuenta, que significan dinero. ¿Tá? Solamente eso puede ir ahí. En la cuenta corriente mercantil, las remesas recíprocas pueden ser toda clases de créditos. Pueden ser facturas de crédito, cheques, pueden ser mercaderías también. Pueden ser mercaderías, títulos por cobrar, hay muchas cuestiones. La cuenta corriente mercantil es un sistema que se usaba mucho en los pueblos, se usa en algunos lugares, en las cooperativas, en los pueblos donde los mercachifles y generalmente turcos, en Bordenave 800 personas había 2 tiendas, los 2 nombres turcos. El de Bechara, el abuelo de la famosa Bechara, de esa chica Bechara, el abuelo era de Bordenave, ¿sí? El turco Bechara le decían. Y el otro, la de Nakud. 2, se dan cuenta, ¿no? Porque este país arrancó así. Los turcos se dedicaban a tenían tienda o vendían cuero. Sí, fíjense, cuando se van a la Rioja, casi todos son árabes, o sirios, ¿sí? Los vascos, por ejemplo, eran lecheros. Toda la zona de Tambo de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe y Córdoba, que está en la región tambera, la cuenca tambera, casi todos vascos son. Bueno, mi papá es apellido vasco, materno, o terminar, todos tenían tambo. Todos teníamos tambo, ¿sí? Y los que eran de otros vascos se dedicaban también a las hortalizas, hasta que llegaron los chilenos, los paraguayos y los bolivianos que coparon el mercado. Vieron que son los dueños, los amos y señores de eso, manejan el mercado. No es una cuestión de vagancia argentina, no es una cuestión de que sea, es una cuestión de vagancia argentina, porque ¿cómo puede ser que ellos explotan el mercado que nosotros nos dedicamos a la siembra de soja, porque eso es más exquisito, girasol, la gruesa, la fina. Bueno, y a la producción de hacienda vacuna, ovina, porcina,
la que quieran, de todo tenemos. Bueno, sí, nos vemos la clase que viene y seguimos profundizando con Bancario en el tema contratos y también el tema de la exclusión de activos y pasivos. Para eso tiene que haber volcado en el campus un trabajo de Mirkin, un artículo muy bueno publicado en RD sobre exclusión de activos y pasivos. Vayan leyendo eso. Buenas noches. Chao, buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Ustedes. Buenas noches.